7:51 de la mañana, estamos en altavoz en Radio Vital. Hay declaraciones del ministro de Agricultura, de Desarrollo Agrario y Riego. Él ha señalado que en el Perú no se pasa hambre. Lo ha señalado con claridad, que a un tal desparpajo. Sobre esto vamos a conversar y también sobre lo que es la inseguridad alimentaria en el Perú. Estamos con Eduardo Segarra, él es economista, investigador de Grade. Muy buenos días, doctor Segarra, bienvenido a Altavoz en Radio Vital. Sí, buenos días. Saludos a los oyentes. ¿Qué le parece a usted en principio estas declaraciones del ministro de Agricultura? Señala que en el Perú no se pasa hambre. ¿Usted como investigador realmente, usted le cree al ministro? Bueno, muy desafortunadas las declaraciones. Además, teniendo en cuenta que el ministro dirige la Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es muy grave que él diga algo así, que no tiene ningún tipo de sustento. Además se refería a un informe de la FAO que mencionaba el tema de inseguridad alimentaria, ¿no? Él es el que hace una interpretación y dice que ese informe estaría inadecuado, estaría mal hecho, pero encima afirma algo más grave, que es decir que en el Perú no se pasa hambre, ¿no? Que realmente hasta puede parecer ofensivo porque tenemos mucha evidencia de una cantidad muy importante de peruanas que efectivamente padecen de problemas como anemia, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay diversas dimensiones del hambre, ¿no? En parte también la ignorancia del ministro en este tema es alarmante porque las autoridades deben estar informadas, ¿no? Deben manejar los términos. El hambre tiene dimensiones complicadas, algunas de ellas tienen que ver, por ejemplo, con la anemia que se menciona, ¿no? La carencia de algunos nutrientes muy importantes para el desarrollo, sobre todo infantil, pero también están episodios de hambre, ¿no? Cuando una persona por necesidad tiene que saltarse una comida o tiene que dejar de comer un día entero. Esos son episodios de hambre complicados e incluso en algunos casos pueden prolongarse y llevar a problemas graves de salud, de inanición, que realmente afectan a una gran cantidad de personas. Definitivamente lo que el ministro justamente ha querido es de alguna manera atenuar el informe de la FAO al respecto, donde se señala que en el Perú 17 millones de peruanos se enfrentan hambre. Esta es la cruda realidad en el país. Obviamente estamos en una situación de pobreza altísima, como sabemos ha crecido el año pasado respecto al 22. Definitivamente es una situación muy complicada. Y además el ministro señala que él no cena de noche y que él no estaría, digamos, en una situación de inseguridad alimentaria. Sí, bueno, para agravar sus propias declaraciones, dijo otra cosa ya absolutamente absurda, ¿no? Dijo algo así como que porque él no cena en las noches, la FAO lo calificaría a él como de inseguridad alimentaria grave. Primero que eso no es cierto, porque para calificar a alguien con inseguridad alimentaria grave, tiene que por lo menos saltarse no comer durante todo un día. Entonces, no cenar no califica para inseguridad alimentaria grave. Pero lo más grave es que él gana 30.000 soles, ¿no es cierto? O sea, un ministro en el Perú gana 30.000 soles. Si él decide no cenar, es su decisión, pues, ¿no? Por supuesto, ¿no? O si él está haciendo dieta, o si o decide pues no querer comer o incluso desayunar, es su problema. El problema es cuando la gente se ve obligada a dejar de comer o bajar la cantidad y la calidad de la comida. Eso es realmente es un tema que se viene arrastrando ya mucho tiempo en el Perú, pero que se ha agravado mucho en los últimos 4 años. Ya hace 4 años venimos advirtiendo desde diversos ámbitos académicos, sociales, que en el Perú está atravesando una crisis de seguridad alimentaria que no está siendo enfrentada. La FAO señala en su informe que más de 17 millones de peruanos pasaron hambre en 2023. Sí tiene validez esta publicación, entonces, tal cual, así directo, 17 millones de peruanos pasaron hambre en 2023. Claro, hay dos tipos, ¿no? En la definición de la FAO: inseguridad alimentaria grave y moderada. En ambos casos, cuando la persona declara en la encuesta, la FAO se basa en una encuesta, que han pasado por episodios donde han tenido que dejar de comer, ¿no? Una vez o 2 veces al día, o incluso durante todo un día entero, ¿no? Que ya es.
Eso implica que estas personas que han respondido afirmativamente, podríamos decir que han pasado por episodios de hambre, efectivamente. Eso es distinto a decir que la persona tiene anemia. La anemia es otra definición distinta, es carencia de hierro en la sangre, es más estructural. Y lamentablemente en el Perú, más del 44% de los niños en el Perú sufren de anemia, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo vamos a decir en este país con 44% de anemia que no hay hambre? Eso es realmente una falta de respeto, ¿no? Dentro de esta encuesta, entonces, podría estar, digamos, un vendedor ambulante que ese día no hizo caja y no pudo consumir alimentos. Así es, puede estar él y su familia, ¿no? Sobre todo los niños, el que un niño no pueda desayunar bien, por ejemplo, afecta muy gravemente el poder ir a la escuela y poder tener un día, digamos, razonable, ¿no? Con atención a la clase, o que no almuerce. Y efectivamente hay opciones donde alguien puede decidir incluso no cenar, pero eso digamos no es lo normal y lo esperable, ¿no? Lo normal y lo esperable es que las personas tengan sus 3 comidas al día. 3, porque el ministro dice que hay países donde se come 2 veces nada más. Y es normal. Bueno, sí, no sé de dónde sacará él la información. La verdad que él dice eso, habrá conocido algún amigo que lo hace o habrá viajado a alguna parte, pero lo normal a nivel internacional es que las personas tienen 3 comidas al día. 3 ¿no? comidas. Estamos en una situación de pobreza, como sabemos, 29%, pero sí ha acrecentado mucho más la situación y la vulnerabilidad en zonas urbanas. Esto es bastante preocupante. Esto se enmarca también en la situación de inseguridad alimentaria, porque las familias, no solo en el país, no solo en zonas rurales, sino también en las zonas urbanas, no están comiendo bien. ¿Qué está reflejando esta situación? Bueno, como decía, a raíz de la pandemia en el 2020 se inicia en el Perú una crisis alimentaria, ¿no? El año de pandemia tuvimos también un par de encuestas que le preguntaban y había aumentado muchísimo la cantidad de gente que había tenido que saltarse comidas y había tenido problemas. Lamentablemente el 2021, 2022 y 2023 han sido años malos para la población. Los ingresos cayeron, la pobreza aumentó, también hubieron problemas climáticos y graves en la agricultura que llevaron al encarecimiento. El encarecimiento de los alimentos probablemente es el factor que más ha golpeado, hoy día mismo está golpeando, veo ahí en las noticias que algunos alimentos como el ajo se está disparando en los precios, incluso otra vez el pollo está subiendo, la papa. Todo este conjunto de elementos han llevado a que se deteriore la alimentación de la gente. En general, esto no es solo un tema particular, es un tema... ¿Y por qué ha afectado más las zonas urbanas? Porque básicamente las zonas urbanas es donde hay más vulnerabilidad a la caída de ingresos, ¿no? y al aumento en los precios de los alimentos. Mal que bien, en las zonas rurales hay un poquito menos de este problema porque efectivamente parte de la producción agrícola es para el autoconsumo. Pero ojo que en las propias encuestas aparece que la inseguridad alimentaria en zonas rurales es aún peor que en las zonas urbanas. O sea, no es que las zonas urbanas o las zonas rurales no tengan un problema grave de inseguridad alimentaria. ¿Qué es lo que está pasando? Porque, como sabemos, la situación de pobreza extrema nos golpea a todos, pero ¿cómo está respondiendo el Estado? ¿Cómo está respondiendo el gobierno frente a esta situación tan complicada? ¿Cree usted que tiene decisiones acertadas, en todo caso, realizadas a través de las autoridades, Ministerio de Agricultura, por ejemplo, y los otros portafolios relacionados a estos temas? La verdad del asunto es que no hay una política de Estado, de gobierno, para enfrentar los temas alimentarios, ¿no? El Estado peruano está fragmentado, digamos, por un lado agricultura, por el otro lado el MIDIS, por otro lado el PRODUCE, y el tema alimentario es transversal, ¿no es cierto? O sea, los alimentos provienen de la agricultura, pero pasan por la comercialización, tienen que procesarse. Van a los hogares donde hay procesos, digamos, que requieren una serie de elementos integrales para enfrentar el tema de la alimentación, salud, educación.
Lamentablemente no hemos creado lo que por ejemplo tiene Brasil, ¿no? Una comisión nacional de seguridad alimentaria con rango ministerial que permita que los peruanos sepamos quién está a cargo de los temas alimentarios. Actualmente no se sabe. El ministro de Agricultura, al parecer por ejemplo, no conoce nada del tema alimentario, ¿no? Y no tiene mayor cosa que decir al respecto. El ministro de Salud no dice nada, el señor del MIDIS, nadie no ha habido. Ni se sabe su nombre, creo. Sí, yo la verdad que no sé qué hace, y una parte de la política en el tema alimentario son los programas sociales, los programas alimentarios. Y ahí la verdad que este gobierno lo está haciendo muy mal, ¿no? O sea, Caliwarma sigue envuelta en una serie de escándalos, ineficiencia, incapacidad. La atención a las ollas comunes es pésima, ¿no? No han entregado alimentos a las ollas comunes durante todo el presente año. O sea, el MIDIS y los municipios no han sido capaces de atender, pese a tener presupuesto, no han hasta ahora otorgado alimentos necesarios a las ollas comunes. Sí, significa entonces que la gente, las familias que se pueden alimentar a través de este recurso de las ollas comunes, no están recibiendo realmente los alimentos para poder llevar esos justamente alimentos a esa gente. Hay un atraso tremendo. El MIDIS ha debido entregar bolsas alimentarias por lo menos en el primer trimestre, no lo ha hecho, se sigue demorando. Ha recortado el presupuesto requerido actualmente es menos de 3 soles por persona, lo que está dando el MIDIS supuestamente para complementar. Y el problema es que tiene un enfoque de complementación alimentaria cuando debería ser un enfoque nutricional. En las ollas comunes tenemos miles de niños con anemia, ¿no? Que no se alimentan. Proteína, ¿no? Claro, que solamente reciben lo que los padres van a recoger de la olla, están distribuyendo la misma ración durante todo el día. Reciben una sola ración y la distribuyen para todo un día, porque son personas en pobreza extrema. Y el MIDIS dice, no, bueno, solo vamos a complementar, ¿no? Cuando ahí hay un problema, ahí sí hay un problema gravísimo de hambre, desnutrición, anemia. Y en realidad nuestra sociedad, todos debemos ser conscientes que una buena alimentación para todos es importante y necesaria, sobre todo para los niños, las mujeres gestantes. Asegurar esa alimentación es fundamental. Sin eso, en realidad, es difícil que nuestra sociedad funcione adecuadamente. Estamos en Altavoz en Radio Vital, vamos a hacer una breve pausa. Estamos con nuestro invitado Eduardo Segarra, economista, investigador de GRADE. Atentos por favor, estamos volviendo en breves momentos. Regresamos. Y estamos conversando con Eduardo Segarra, economista, investigador de GRADE. La presidenta de la República, en su kilométrico mensaje al Congreso, señaló lo siguiente, que el Perú va a crecer 3,1% este año, en línea a lo proyectado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero con ese estimado de crecimiento, ¿podrían de alguna manera solucionarse estos problemas que estamos evidenciando en el país? Muy difícil, ¿no? Un crecimiento de 3% está mostrado que difícilmente puede, por ejemplo, reducir la pobreza, que es lo ¿no? más importante. O sea, quizás no vamos a aumentar la pobreza, pero ni siquiera vamos a poder reducirla. Y hay que entender que en los últimos años hemos retrocedido a casi más de una década en términos de pobreza. Por eso, el salir a anunciar un crecimiento pobre, mediocre, luego de más de un año de caída, porque el año pasado la producción, el PBI cayó, no es realmente un gran anuncio. Más bien debería plantearse qué es lo que está haciendo el gobierno, el Ministerio de Economía y los sectores para lograr un crecimiento más alto, pero además que ese crecimiento lleve realmente a impactar en la pobreza, en mejor empleo. Eso no se ve, o sea, simplemente se pone y se da un anuncio de una cifra, pero esa cifra no significa nada para los peruanos. Y en el caso, por ejemplo, del sector agrícola, el mensaje que le ha dejado, ¿sinsabores o aciertos? Dependiendo de la óptica, ¿no?, de un experto. Lo mismo de siempre, ¿no? Lamentablemente se cree que la agricultura es solo la agroexportación, ¿no? Solo se anuncia la reactivación de proyectos de irrigación, que bueno, ya tienen mucho tiempo. Pero es una partecita, porque la agroexportación es una parte, pero falta mucho más. Es una parte. Y justamente el descuido de la agricultura familiar
pensar es que lo que nos lleva a este tipo de crisis que estamos viendo, ¿no? Vemos ahora cómo otra vez empiezan a subir los precios de los alimentos. El propio ministro de Agricultura dijo que no iba a haber problema con la papa, con la cebolla, con los productos de panllevar, porque había sido un buen año climático, pero estamos viendo que lamentablemente está habiendo problemas. O sea, el cambio climático realmente ha cambiado mucho la situación de nuestra agricultura. Entonces, no está viendo la prioridad y la atención a nuestra agricultura familiar. Son más de 2 millones de agricultores, son los que diariamente nos alimentan. La mayor cantidad de alimentos que compramos todos los días vienen de esa agricultura. La tenemos desatendida, empobrecida. La pobreza agraria es más del 40%. Es decir, los agricultores venden, pero se empobrecen, ¿no? Mientras que solo se benefician con buenos precios los comerciantes, ¿no? Los otros sectores. Cuando los precios bajan, sí, ahí los agricultores les cae, ¿no? La caída de precios, pero cuando suben ellos no se benefician, o sea, la mayor parte de los beneficios se los llevan los comerciantes. Y eso es porque falta una política de ordenamiento, hay que trabajar mucho más en los mercados, ¿no? Creo que el Perú necesita mercados de productores, en cada provincia debería haber un gran mercado de productores, no los tenemos. Necesitamos gestionar mejor la calidad de los alimentos, ¿no? También tenemos un problema grave de falta de inocuidad de los alimentos. O sea, digamos, se encuentran rastros de pesticidas, de insecticidas en los alimentos. Muchos problemas no atendidos en el tema alimentario. ¿Ya hay luz al final del túnel con la puesta en marcha del puerto de Chancay? Bueno, el puerto de Chancay es una buena noticia, ¿no es cierto? O sea, digamos, genera todo un nuevo espacio, una nueva dinámica económica, sobre todo pensando en Asia. Lo que sí veo es que no hay una estrategia de desarrollo acompañando simplemente se ve como una obra de infraestructura, encima, digamos, manejado por sobre todo intereses específicos, pero no hay por ejemplo, un plan de desarrollo para todo el espacio donde ese puerto va a ocupar. Entonces, tiene cosas positivas, pero todavía nos falta pensar en términos más integrales de desarrollo, ¿no? Desarrollo territorial y desarrollo completo del espacio donde el puerto va a ocurrir, ¿no? Estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM con Eduardo Segarra, economista investigador de Grade. ¿Cuáles son los alimentos que han estado subiendo de precio en estos días? Porque sabemos que el ajo, por ejemplo, está vendiéndose el kilo en más de 40 y 50 soles. ¿Pero qué otros productos más estarían elevándose en sus precios? Bueno, hay un aumento, esperemos que sea solamente circunstancial. Estacional. Ni siquiera estacional. Lo del ajo parece ser un poco más grave, ¿no? Parece ser que las siembras de ajo en Arequipa sufrieron algún problema climático, ¿no? Y estamos viendo una caída en la oferta importante. Parecido un poco al limón, ¿no? Limón que tuvimos el año pasado, una crisis. Pero también ahora acaba de informar el Ministerio de Agricultura que están subiendo precios de camote, de papa, de algunas otras verduras, ¿no? Y también un poco el pollo, ¿no? El pollo que había, digamos, bajado un poco, se ha empezado a subir. Y hay que recordar que muchos alimentos han mantenido precios altos. O sea, el problema para la gente no es solo que ahora algunos alimentos no suban, sino que siguen con precios altos, ¿no? Por ejemplo, los huevos siguen siendo muy caros. O sea, hay un problema de encarecimiento de los huevos, que es una proteína fundamental. La propia papa amarilla, por ejemplo, nunca bajó. O sea, subieron en la época de la crisis, pero estamos todavía que los hogares peruanos muchas veces han tenido que dejar de consumir alimentos muy importantes, ¿no? que son muy caros. Si bien es cierto que la inflación bajó, todavía se mantienen altos los precios en función de ello, porque estamos en un borde de 2% aproximadamente de inflación anual, sí, entre 1 y 3%, que es el rango meta del Banco Central de Reserva. Sin embargo, en alimentos no se nota así. Claro, lo que pasa es que inflación significa aumento de precios, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos dicen solo hay 2% de inflación,
tampoco es para hacer fiesta, ¿no? Porque, digamos, los precios siguen aumentando. Lo que lo único que llevaría a bajada de precios es lo que se llama deflación, o sea que los precios empiezan a bajar. No hemos tenido ninguna deflación. Hemos tenido 2022, 2023 y 2024 con un acumulado de casi 25% de aumento en el precio de los alimentos. 25% cuando los ingresos de la gente prácticamente no se han incrementado. Entonces, eso implica que la gente tiene 20% menos de capacidad de compra de alimentos. Ese es uno de los ejes centrales de la crisis alimentaria que estamos enfrentando y frente a la cual no se hace nada. En medio de una crisis, ¿no le parece populista hablar desde el Ejecutivo sobre un posible aumento del sueldo mínimo vital? No, a mí me parece que el aumento del mínimo vital sería importante, ayudaría, porque por definición la gente ha perdido 20% de capacidad adquisitiva. Claro. Entonces el sueldo mínimo vital ha perdido 20% de capacidad adquisitiva. Además, no se actualiza hace 3, 4 años, ¿no? Cuando debería actualizarse de una manera más regular, ¿no? Entonces yo creo que ayudaría a aumentar el sueldo, no de una manera exagerada, pero sí una proporción, ¿no? No sé, entre 10, 15%, algo que permita recuperar en algo la capacidad. Y eso ayuda a activar la demanda, que es justamente lo que se necesita para crecer más, ¿no? Doctor Segarra, ¿en qué momento de las campañas agrícolas estamos en el país? Bueno, estamos iniciando la campaña agrícola grande que se llama, que va desde agosto a julio en cada año, ¿no? Sobre todo en la sierra. En esta época los agricultores están esperando buenas condiciones climáticas para que les vaya bien. ¿Y las hay en ese momento? Por ahora los pronósticos no indican nada grave, como una sequía, como la que tuvimos hace 2 años, que fue tremenda. Todavía seguimos con el impacto de esa sequía. Ojalá que no haya sequía, pareciera que ojalá que no, pero ahora con el cambio climático estamos viendo ya muchas anomalías, ¿no? O sea, ya la incertidumbre es mayor, hay zonas donde puede haber exceso de lluvias o falta de lluvias sin que sepamos muy bien por qué. En general la agricultura se ha vuelto más volátil, ¿no? Y ese es otro elemento que no estamos atendiendo adecuadamente. Y las capacidades a los agricultores, las capacidades financieras, por ejemplo, el acceso a créditos para que puedan mantener esta campaña grande agrícola en el país. El acceso a crédito de la agricultura familiar es casi nulo, ¿no? No son sujetos de crédito, pues. No son sujetos. Agrobanco solo llega al 5% de nuestros agricultores, que es casi nada. En conjunto, solo 10% de nuestros agricultores acceden a algún tipo de crédito. Entonces, con 90% sin crédito es bien difícil que esa agricultura pues pueda dar un salto, ¿no? Estamos ahí bastante complicados. Doctor Eduardo Segarra, muchísimas gracias, pero antes de irnos, 5 recomendaciones al gobierno respecto a estos temas que son importantes. Con esto nos vamos. Ya. Bueno, lo primero es crear una Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria con rango ministerial, poner ahí una persona competente que haga de la alimentación un tema central, fortalecer los programas sociales, darle a las ollas comunes un tratamiento nutricional integral, atender a la agricultura familiar, no dejarla abandonada como la tenemos, incrementar el crédito agrario. Yo propongo crear un banco de fomento agropecuario, que es fundamental, y políticas para el cambio climático, ¿no? Son fundamentales para que volvamos a poder tener un mejor manejo del tema agrario y alimentario. Bien, muchísimas gracias. Muchas Estuvimos gracias con Eduardo Segarra, economista e investigador de Grade, aquí en Altavoz en Radio Vital. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos.